Amén, hermanos. Buenos días, buenas tardes ya. Estamos de vuelta y bueno, vamos a nuestras Biblias, al libro de Isaías, capítulo número 5. Gracias al Señor que están aquí reunidos todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Si tenemos visitantes, siéntanse en casa, bienvenidos. Espero que todos ustedes estén pues también sintiéndose cómodos y que mis hermanos en este momento les brinden la atención, ¿verdad? Si necesitan algo, estoy para servirles también, ¿verdad? Así que vamos al libro de Isaías, capítulo número 5, versículos del 1 al versículo número 7. Isaías capítulo número 5, versículos del 1 al versículo número 7. Dice así la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Vamos a orar. Padre, te pido por favor que tú me ayudes, Señor, a ser claro en el mensaje que me has dado para mis hermanos. Te ruego, Señor, que tu mensaje tenga el poder para poder influenciar, animar y alimentar el alma y el espíritu de cada uno de nosotros en esta mañana. Quiero rogarte, Señor, que por favor a través de tu palabra tú nos convenzas y nos hables. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el mensaje de hoy, hermanos, para todos ustedes que el Señor ha dado para compartir es pámpanos de Dios, vides que dan fruto. Pámpanos de Dios, vides que dan fruto. Todos, creo, en este momento sabemos que es una vid. Si hay alguno que no supiera que es una vid, bueno, es el árbol de las uvas. El pámpano es como el racimo de una uva que cuelga, ¿verdad?, de una rama. Ese es un pámpano. En la Biblia, hermanos, nosotros sabemos claramente que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se da a conocer como la vid, es decir, Él es el árbol de las uvas. Y Jesús nos dice, y vosotros sois los pámpanos. Nosotros somos el racimo de las uvas que cuelgan de una rama. La vid en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos que Israel, ¿verdad?, se convierte en un viñero. Es decir, es el campo donde el Señor plantaría la vid. Y eso ya lo hizo. Es decir, el Señor Jesucristo nace en las tierras de Israel, en la tierra de Israel. Se planta esta vid. Y dice que iba a preparar este campo porque en este campo Él deseaba que hubieran mucho fruto. Que de esta vid y las vides que iba a plantar nacieran uvas muy ricas, que hubiera mucho fruto. Pero usted acabó de leer, dice que los vecinos de Jerusalén y los varones de Judá tenían que juzgar ahora esto. Dice, yo cuidé la viña, yo la planté,
Yo la envié, la viña estuvo plantada, y esperando que diera uvas, dio uvas silvestres. Es decir, uvas que no se podían comer, eran más ácidas. Uvas que no se esperaba de ese tipo de fruto. Y dice, les mostraré lo que voy a hacer con mi viña. Voy a quitar el vallado, voy a quitar la cerca, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hallada. Es decir, voy a quitar las cercas y voy a quitar las delimitaciones. Y será hollada. ¿Sabe qué significa hollada? Pisoteada. Y una vez que esté pisoteada, dice, haré que quede desierta esta tierra. ¿Por qué? Porque no será labrada ya, no habrá, no volverán a cultivar. Y lo único que va a crecer van a ser cardos y espinos. El cardo, ¿verdad? Es como la maleza. Y los espinos, dice, y las nubes, y aún a las nubes ya mandaré, no mandaré para que dé fruto, ¿verdad? Que derrame la lluvia sobre ella. Esto está hablando de un juicio de Dios sobre la casa de Israel, sobre Israel. De ustedes nacería esta viña, de ustedes vendría este árbol, que daría mucho fruto para todo el mundo, pero el único que creció fueron uvas silvestres que no se pudieran comer. Entonces quitaré las limitaciones, el vallado, vendrán tus enemigos, vendrán tus vecinos y van a pisotear esta tierra. Esto ya sucedió. En el año 70 después de Cristo, hermanos, después de que el Señor se fue, pasaron 70 años y los romanos vinieron, hermanos, bajo el emperador romano. Olvidé quién era en ese momento, hermanos, olvidé el nombre, pero en el año 70 resulta que la Biblia dice que los romanos vinieron y destruyeron la casa de Israel, quitaron el templo, destruyeron el templo. Y dice que la historia inclusive que Israel, sus muros fueron derribados, una casa quedó desierta, y dice, a eso se refiere, y ya no mandaré más las nubes a que den la lluvia. Es decir, el Señor les quitó su bendición. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos era la casa de Israel, y sigue siendo la casa de Israel, pero va a ser restaurada. Los hombres de Judá serían la planta deliciosa de él, pero esperaré a un juicio, y dice, y aquí hubo vileza, justicia, y aquí hoy en día hay clamor. Usted puede meterse en internet y ver que hasta el día de hoy muchos rabinos, muchos van al muro de los lamentos, la única pared del occidental que quedó del templo. No era el templo, era una pared que cuidaba las limitaciones, era de limitación para entrar al templo. Van y los judíos allí están rogando y llorando, ven Mesías, ven por nosotros, ten misericordia. No me estoy burlando, hermanos, lo digo con mucho respeto. Pero qué triste, porque hay vileza. Quieren justicia y lo único que tienen es clamor. ¿Por qué? Porque la casa de Israel fue rebelde, fue necia y no dio fruto. Y no seamos tan duros con la nación de Israel, porque, hermanos, nosotros nos parecemos mucho a ellos. ¿Cuántos de ustedes ya son salvos, hermanos? ¿Cuántos de nosotros el Señor ya salvó con su preciosa sangre? ¿A cuántos de nosotros Dios ya nos rescató y nos hizo nuevas personas? Pero tristemente, hermanos, muchos cristianos hoy en día están más enfocados en su propia vida, en sus propios proyectos personales. Y les están enseñando a sus hijos que todo es más importante menos Dios. Dios puede esperar, la obra de Dios puede esperar, la congregación puede esperar, el leer la Biblia puede esperar, el orar sí es importante, hijos, pero hay que luchar y esforzarnos más. Así fue Israel. Y mis hermanos, la vid sigue siendo Cristo. Y los pámpanos necesitan dar buen fruto, no uva silvestre. Uva deliciosa. Uva, hermano, hermana, que seamos dulce, de tal manera que el Señor pueda gozarse al vernos crecer. Te pregunto, ¿hay algo más importante para un creyente nacido de nuevo que Dios? Sé que la respuesta de todos será, no hay nada más importante. Y quiero preguntarle, ¿pero le damos la suficiente importancia al Señor? ¿Nos importa lo que a Él le importa?
dedicamos tiempo a lo que Él dedica tiempo? ¿Cómo pues queremos que el Señor el día de hoy bendiga la vida de todos nosotros si somos vides que en muchas áreas de nuestras vidas estamos dando uva silvestre? La vid ya se plantó, la vid ya murió, dio su vida por nosotros y ahora espera que nosotros demos buen fruto. En Juan capítulo número 15, ponga un separador ahí en Isaías y busque Juan capítulo número 15. El Señor se dio a conocer, eso se lo mencioné hace unos minutos, pero vamos a leerlo, dice el versículo 1, Juan capítulo 15, en el versículo número 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Debemos analizar en primer plano que lo más importante de estos tres elementos, ¿verdad? Pámpanos, el campo y la vid. Lo más importante es la vid, dice: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué verdadera? En contraste con Israel no fueron el campo que él esperaba, ni fueron las vides que dieron el fruto. La vid verdadera no es la nación de Israel. La vid verdadera hoy en día, lo entendemos, es Cristo. Él es la vid verdadera. Mire lo que dice el capítulo número 8. Capítulo número 8 de Juan. Juan 8, versículo número 58. Dice así: Jesús les dijo, Juan 8, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que ustedes inclusive llegaran a existir como nación de Israel, yo era, porque yo soy la vid, yo soy el eterno, yo soy la vid verdadera. Hoy en día, hermanos, la vid verdadera no es una iglesia. La vid verdadera no son los cristianos. La vid verdadera, hermano, no son los pastores. La vid verdadera es Jesucristo. Y esta vid verdadera es a la cual nosotros debemos depender y agarrarnos para poder dar fruto, porque de otra manera vamos a dar fruto silvestre. Te pregunto, ¿y qué es Jesús para ti? Nosotros somos los pámpanos, es decir, ese racimo, ese fruto que se da de la vid. Versículo 2, regresando a Juan, capítulo 15, versículo número 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano, hermanos, dentro de un pámpano es mejor conocido en la agricultura en nuestro país como el sarmiento, que se define como el tallo o la rama de la vid, donde va a venir el fruto. Entonces, de esa rama donde empieza a brotar, es el pámpano, dice: el que no da fruto, lo quitará. Un agricultor, cuando ve que no va a dar flor y no va a florear y no va a dar fruto, hermano, lo arranca mejor de una vez. Porque esto, lo único que puede hacer es de que va a empezar a crecer, pero al no dar fruto está absorbiendo nutrientes de tal manera que el árbol es dañado y los demás que quisieran tener fruto no van a tener fruto porque se está consumiendo estos nutrientes por medio de unos pámpanos que nunca van a dar fruto, y lo que llegan a dar está podrido, está seco, está sin el propósito que realmente debería tener una vid. Dice la Biblia: nosotros somos los pámpanos. Todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Realmente, hermano, nosotros, para que podamos dar fruto, hermano, para que un pámpano pueda dar fruto, debe permanecer en la vid. Si es arrancado, ese pámpano, ese brote que iba a dar el fruto, el ramo de las uvas, el racimo, ya nunca más va a dar. Arrancado, se muere. Este pasaje no está diciendo que el cristiano puede perder la salvación. No, muchos lo interpretan así. No. En esta vida, hoy en día, dice: el labrador es Dios.
el mundo es el campo, Jesús es la vid. Entonces dice, van a haber brotes, pero muchos no llevan fruto. Estos son los que no han creído en Él, que no le han conocido. Jamás van a dar frutos para el Señor. Entonces el Señor dice, por eso es que van a ser arrancados. Es decir, no formarán parte de su reino. No están en Él y no estarán con Él. Pero el que empieza a dar fruto, ¿quién es? El que arrepentido ha creído en la gracia y por la gracia de Dios empieza a haber un cambio, una transformación de fruto para vida eterna. Y entonces el Señor los toma y los limpia, cuida, da los nutrientes necesarios para que pueda empezar a dar fruto. Por eso dice el versículo 2, para que lleve más fruto. Separados de mí, nada podréis hacer. Nosotros hoy en día somos esa vid, hermanos. Gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad que la nación de Israel perdió. Para que un pámpano pueda dar fruto, hermanos, primer clave. Para que usted y yo, que hemos empezado y realmente demos fruto, y no fruto silvestre, un fruto verdadero, hermanos, está en el versículo número 2. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, hasta la primera coma, dice, permaneced en mí. Si usted y yo queremos dar fruto para el Señor, no podemos dar fruto en nuestras fuerzas. Para poder dar fruto en el Señor hay que aprender a permanecer en Él. Hay que buscarlo y decirle, Señor, yo no puedo. Tú ayúdame en mi matrimonio, ayúdame con mis jóvenes, ayúdame con mis hijos, ayúdame con el trabajo, ayúdame con mi salud, ayúdame con esto. Yo no puedo, Señor, pero quiero darte fruto. Porque si no aprendo a permanecer en Él, hermanos, solamente nos vamos a estar enfocando en nuestros problemas. ¿Y sabe cuándo le vas a dar fruto al Señor? Serás como la nación de Israel. Y el Señor quita la protección, quita el vallado, y todos van a pasar y van a pisotear la tierra. Jamás habrá fruto. ¿De qué sirve que tú hayas creído en el Señor? Mira, según tú hasta vas a la iglesia y ve tu vida, estás todo deshecho, no hay ningún fruto. Mira qué, mejor me quedo así como estaba. Así te van a decir. Y por eso es que la primer clave, hermano, para empezar a dar fruto, hay que permanecer en Él. Permanecer en Él es hacer a un lado nuestra voluntad, hacer a un lado nuestros pensamientos y decirle, Señor, guíame tú, ayúdame tú, fórmame tú. ¿Qué quieres que haga yo, Señor? Quiero permanecer en ti. 2, una vez que estoy en Él, empieza a darse el fruto. Y debe seguir habiendo una limpieza. Segunda parte, segundo paso, limpieza por la palabra de Dios. Por eso es importante y se les exhorta seguidamente, hermanos, lean la Biblia, estudienla. Versículo número 3 dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo nos limpió? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpia a un fruto del Señor? A un pámpano que va a dar fruto. Hermano, es la palabra de Dios. ¿Qué limpiará tu vida? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que te va a ayudar a poder dar fruto? La palabra de Dios. Tú tienes que aprender a permanecer en Él, hermano, y tienes que aprender a seguirte limpiando con la palabra de Dios. Si no sabes qué hacer, no decidas. Toma la palabra de Dios y pide dirección. Recuerda algún pasaje bíblico, recuerda alguna historia bíblica. Ocupa la Biblia para tus decisiones y tu vida se seguirá limpiando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Eso lo dicen los salmos. Hoy en día, hermanos, ¿con qué limpiaremos nuestras vidas? El Señor ya nos limpió y debemos mantenernos en esa limpieza, se llama santificación, por la palabra de Dios. Una vez que nosotros hemos sido limpios, entre más estemos limpios, más fruto vamos a dar. ¿Cómo puedo dar fruto? 1, debes permanecer en Él. Es Él, es mantenerte en Él. No te separes de Él. Te separas de Él, empezarás a ser como una vid silvestre, que nunca dará fruto, y el fruto que da, fruto silvestre, perdón. 2, debes seguirte limpiando con la palabra de Dios. Para poder dar fruto necesitamos la palabra de Dios para poder ser limpios, para poder
perfeccionarnos. 3, para poder dar fruto, hermano, debemos entender que nosotros en nuestras fuerzas no podremos. 3, reconoce que tú no puedes en tus fuerzas. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Nada podréis hacer. Así que te doy estas claves. Para poder dar fruto, primera cosa, debes aprender a permanecer en él. Debes aprender a permanecer en él. Segunda cosa, síguete limpiando con la palabra de Dios. Ya fuimos limpios por él. Ya fuimos salvados. Pero mantente en la santificación, limpiándote con la palabra de Dios. Y 3, tienes que estar consciente que tú no puedes crecer ni dar fruto por sí mismo. Tienes que ser lo suficientemente humilde para reconocer que separado de él, nada puedes hacer. El fruto de la vid son las uvas. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que existen 4 grados en que los pámpanos pueden llevar fruto. ¿Te gustaría dar fruto? ¿Te gustaría llegar el día que seas llamado o que el Señor viniera con fruto en tus manos? ¿O como la nación de Israel, que fueron pisoteados? Es la nación bendita de Dios, pero mira cómo viven. Mira los que el Señor escogió, pero todo el mundo ha pasado encima de ellos y los ha pisoteado por su necedad, porque no quisieron sujetarse, porque ellos quisieron ser independientes, pensaron que ellos podían. Pero hermanos, no cometamos el mismo error. Yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de pámpano eres? Hay 4 tipos. Hay 4 tipos, 4 grados en los pámpanos, hermanos. O vamos a llamarle 4 tipos de pámpanos, para que tú puedas entenderlo. ¿Y qué tipo de pámpano eres? Pámpano número 1, es decir, el brote y el racimo de las uvas. Pámpano número 1. El pámpano número 1, si tú me estás escuchando y tú nunca has creído en Cristo, tú jamás has conocido de Él, es la primera vez que escuchas de Él, déjame decirte, tú no puedes sin Él. El pámpano número 1 está en el versículo número 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El pámpano número 1, hermanos, amigo que me escuchas, es aquel que aún no le ha entregado su vida a Cristo. Jamás darás fruto. Jamás serás alguien que sacie la voluntad de Dios. Estás condenado. Pero gracias al Señor, Él vino para darte una esperanza. Que te sujetes a Él. Que te arrepientas de tus pecados y creas en Él. Y Él entonces te da vida eterna. Y entonces empezarás a dar fruto. Arrepiéntete el día de hoy. Y entrégale tu vida a Cristo. Ya basta de vivir para ti. Basta de seguir luchando con lo mismo. ¿No te has cansado? Es momento de entregarte a Jesús. Entrégate a Él. Porque el pámpano número 1, del cual estoy hablando ahorita en este pasaje, nunca llevará fruto. Pues, ¿qué hiciste en la vida para el Señor? Terminarán tus días y te darás cuenta que jamás hiciste algo para Él. Todo el tiempo viviste para ti y para los tuyos. Y lo que sembraste aquí se quedará. Jamás hubo fruto. Ten cuidado. Hoy es el día de tu salvación. El pámpano número 1 va a ser arrancado. Va a ser quitado. Y dice la Biblia en Mateo 25:30. En Mateo 25:30 que este pámpano, dice aquí 25:30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Jamás le serviste. Siempre viviste para ti. Así que hoy es el día de tu salvación. Puedes entregarte a Cristo. Pámpano número 2. Regresa conmigo a Juan capítulo 15. El pámpano número 2
es el que lleva fruto. Lleva fruto. Empieza a ver fruto. Lleva fruto. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo y entonces empieza a haber una vida de conversión. Versículo 2 dice, todo el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ese fue el 1. 2. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Empieza a dar fruto. El pámpano número 2 es el que lleva fruto. Empieza a dar fruto. Y Dios lo va a limpiar. Pero hay muchos que se quedan. Ya di fruto, ¿verdad? Y este fruto ya bajo 3 condiciones es de que ya permanecí en él, estoy siendo limpiado, ¿verdad? Por la palabra de Dios y reconozco que no puedo sin él. Me obedezco al Señor, me sujeto a él. Muy bien, vamos excelente. Eso lo dice el versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí va a haber, sujétate a eso, vas a dar fruto. Pero el otro, hermanos, pámpano número 3, está también en el versículo número 2. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y al final dice, para que lleve más fruto. Este no solamente da fruto. El que se limpia y continúa va a dar más fruto. Va a dar más fruto para el Señor. No solamente da fruto. A esto yo puedo imaginarme que cuando dice da fruto, sí, porque su vida es cambiada, su vida es transformada, hay alegría, ya hay visión, hay propósito de vida, empieza una vida diferente. Pero va a dar más fruto porque ahora no solamente es un fruto para él, que se ve en él, sino que empieza a brotar, empieza a ver que otros pueden ser influenciados por este cambio y va a dar más fruto. Otros empiezan a ver eso y quieren eso que él tiene, testimonio, y empieza a ver más fruto. Pámpano número 3 es el que da más fruto y está siendo limpiado por la palabra de Dios. El pámpano número 3 es aquel que no se satisface, no está satisfecho con el hecho de decir, ya soy salvo y qué bueno y ya. No, es aquel que dice, ¿y ahora qué toca? ¿Qué puedo hacer para mi Señor? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo vivir para mi Dios de tal manera que Él se agrade? Yo quiero ser alguien útil para Él. Yo quiero ser alguien que no solamente pues yo sea el fruto, sino quiero dar más fruto. ¿Me estoy dando a entender? Primer pámpano son los que no dan fruto y serán quitados, echados afuera. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Segundo fruto es el que lleva fruto. El segundo pámpano es el que lleva fruto. Ya ha creído y hay cambios en su vida. 3 es el que empieza a dar más fruto. Empieza a compartir, empieza a hacer testimonio. No se queda con lo que él creyó. Siempre está pensando cómo puedo hacer algo para mi Señor. Y pámpano número 4. Este está en el versículo número 5. Dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Cuarto pámpano es el que lleva mucho fruto. A él que lleva fruto, el que lleva más fruto y el que lleva mucho fruto. Mira el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, dice la Biblia, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando llevamos mucho fruto, el Padre es glorificado en nosotros. ¿Por qué? Porque el que lleva mucho fruto, todo lo que hace, todo, sus pensamientos, sus acciones, siempre están centrados en darle gusto a la vid. Todo lo que él hace, todo lo que ejecuta, todo lo que habla, siempre está alrededor de darle gusto a la vid. Este va a dar mucho fruto. Por eso es que cuida sus relaciones, cuida sus amistades, cuida lo que oye,
cuida lo que ve, cuida lo que hace. Porque para él el beber, el comer, hacer cualquier otra cosa es para la gloria de Dios. Y no es como que, ¿y qué tiene de malo esto? Nada, no importa. El que lleva mucho fruto, hermano, es aquel que todo lo que hace, hermano, siempre resulta en bendición. Siempre impactará a alguien. El Padre es glorificado por este tipo de acciones, por este tipo de cristianos que llevan mucho fruto. El fruto, hermanos, que nosotros hoy en día damos, pueden ser personas que se convierten a través de la predicación, a través de nuestra predicación, a través de nuestros esfuerzos evangelísticos. El fruto que llevamos nosotros puede darse a través de nuestro carácter cristiano, es decir, a través de lo que ven en nosotros. El fruto que nosotros damos puede ser por conducta y testimonio cristiano. Conducta y testimonio cristiano. Lo que tú estás haciendo, otros lo ven. ¿Y estás dando fruto? ¿Más fruto o mucho fruto? ¿Qué tipo de pámpano eres? Espero que ninguno de los que me esté escuchando sea pámpanos que nunca den fruto. Esos serán arrancados y quitados y echados afuera. Pero espero que tú seas alguien que esté dando fruto. Pero no solo eso. Que se decida el día de hoy. Yo quiero dar más fruto. Yo quiero ponerme las pilas. Quiero vivir para ti, Señor. ¿Qué hago? Dime, enséñame. Y aquel que lleva mucho fruto. Aquel que no está satisfecho con el hecho de haber sido salvado. Quiere vivir para su Señor. Cuida su testimonio, cuida su conducta, cuida todas las partes de su vida para darle gracias al Señor. Así que, algo para pensar. No seas como la nación de Israel. No cometamos los mismos errores. No sea que el Señor quite su vallado, su protección, su bendición y muchos entren. Y la tierra que Él salvó, la tierra que Él decidió ser suya, sea pisoteada por los extranjeros, los enemigos que ni siquiera le conocen. ¿Todo por qué? Porque nosotros no cuidamos ser buenos pámpanos. Algo para pensar. Que el Señor los bendiga. Dejo el tiempo al hermano que esté encargado. Oren y tomen una decisión. ¿Qué tipo de pámpano eres? Dios les bendiga.